Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo reencuentro, un nuevo momento para estudiar, para compartir, para aprender las lecciones maravillosas de la providencia de Dios a través del recorrido por su palabra y también ahora con la orientación y el añadido, el adjunto, pero muy importante, consejo del Espíritu de Profecía. Bienvenidos amigos y también bienvenido Pastor Bruno. Muchas gracias, siempre es un gusto poder estar así contigo, Pastor Eber, y con todos nuestros amigos y hermanos, sobre todo cuando nos mueve el mismo interés y el mismo deseo de profundizar las Escrituras, el plan, el proyecto, la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Pastor, ayer estuvimos viendo cómo el faraón tenía una actitud realmente reacia, paradigmática de todos aquellos que rechazan la presencia de Dios, el poder de Dios e incluso la existencia de Dios en un ateísmo moderno. Pero Dios no se da por vencido. Él tenía unos planes y aunque nosotros no nos damos cuenta, esos planes se van cumpliendo, ¿no? Y Dios lo vuelve a enviar a Moisés delante del faraón, pero parece que los líderes, el mismo pueblo de Israel, no estaba tan convencido, ¿no? Ellos no estaban muy convencidos de la forma como se estaban desarrollando las cosas. Ellos pensaban que de buenas a primeras el Señor los iba a liberar y ellos saldrían felices y contentos. Pero las cosas no estaban pasando como ellos habían planificado. ¿Existe alguna aclaración en el Espíritu de Profecía del motivo por el cual estaba sucediendo así las cosas? Sí, es muy humano el paciente es el que le dice al médico cómo debe tratarlo, ¿no? Cuando lo natural, lo lógico y lo correcto es al revés. Claro. Pero bueno, aquí el pueblo quería que Dios actuara y a su manera, la manera en que ellos pensaban que debería actuar. Y Elena de White lo explica de esta manera. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndole las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Y los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Cuando nosotros nos dividimos en nuestra fe y en nuestra creencia, los incrédulos se burlan. Sí. Continuó, dice, les señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente,
si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se captaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Qué tremendo. Aquí nosotros estamos viendo cómo la incredulidad frente al poder de Dios y a los enemigos de Dios frente a los hijos de Dios parece que estuvieran venciendo. Claro, porque la incredulidad no solo debilita al aparentemente creyente, sino que reenvalentona al incrédulo. Porque si los que confían no dan evidencias del valor de la confianza en Dios, el incrédulo se envalentona, dice, ¿para qué creer? Dios no existe. Si los que creen no creen, seguimos con lo nuestro. Sí, realmente eso era una situación bastante difícil para Moisés, porque él tenía que sostener una fe delante de los líderes y había gente que ya estaba desanimada de entrada. A veces pasa, ¿no? Con nuestra vida cristiana, nuestro caminar, encontramos una dificultad y decimos, bueno, ¿para qué? Por eso el Apocalipsis, cuando cuestiona la vida religiosa, lo que condena es la tibieza, porque la tibieza es peor que ser frío. Claro. Porque entonces, el frío está frío y en algún momento puede percibir una situación, pero el tibio se cree que está bien cuando está mal. Es realmente triste. Y estos creyentes parecen ser creyentes, pero no son creyentes, entonces no les sirve a ellos y no les sirve a los demás. Ahora, esto me hace pensar en otra cosa. Dios estaba mirando todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo le aseguró el Señor a Moisés que habría de utilizar la tenaz oposición de Faraón para beneficiar los propósitos de salvar a su pueblo? Elena de White escribió en Patriarcas y Profetas lo siguiente: se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una señalada manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. O sea que el llamado de atención de Dios procura siempre rescatar, redimir, salvar. O sea, es la advertencia de un juicio. Cuando yo no escucho la advertencia, viene el juicio. Claro. Y cuando yo no escucho este juicio, viene un juicio mayor. Alguien dice, pero que Dios es malo, se enoja, es vengativo. No, es que en esa advertencia, que puede ir en aumento, o en la ejecución de esa advertencia, que puede ir en aumento, hay una manifestación del amor de Dios. Y yo uso siempre la figura del médico, ¿no? El médico que a veces tiene que hablarme duro para que yo entienda, Claro. o que a veces tiene que cortar una parte que está mala para que pueda vivir. Evitar que el mal se propague. Entonces, que el médico es malo, que me está asesinando un pedacito, me está cortando, me está hiriendo, me está haciendo sangre. No, no es malo. Está haciendo eso para salvarme. Entonces, lo que Dios procura a través de su advertencia, de sus mensajes de juicio, es salvar. Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere la salvación. Entonces, la declaración continúa y dice: el Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Los egipcios tenían dos problemas, que son también problemas similares a los que muchos tienen hoy. En primer lugar, creían en sus propias fuerzas. Sí. Y en segundo lugar, creían en dioses que ellos mismos habían fabricado. Eran de su invención. Eran su invención, de su imaginación. Y Isaías dice
¿qué dioses son los que se hacen con nuestras manos? ¿Cómo No se mueven, no hablan. tú haces un dios? Dice, con una madera, un pedazo lo usas para calentarte, para hacer una comida, otro pedazo y el otro para hacerte un dios. Entonces, los egipcios tenían ese problema. Creían en sus fuerzas poderosas, la soberbia, y creían en dioses inexistentes. Y Dios quería enseñarle a los egipcios y a los israelitas y a nosotros y a ustedes que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría y que tampoco es por la adoración de dioses que nuestra propia imaginación o necesidad crea. Es por la fuerza, por el poder, por la existencia y por la misericordia de Dios. Qué importante eso que acaba de decir, pastor. Eso nos libera de una batalla personal contra la autosuficiencia, que es tan difícil de librar, ¿no? Y bueno, con ese pensamiento, amigos, nosotros nos vamos a un breve corte y retornamos para continuar nuestro programa. ¿Qué tal? Acompáñame a seguir leyendo otra cita inspiradora de los escritos de Elena G. de White. Y al transcurrir los años de la eternidad, ofrecerán más ricas y gloriosas revelaciones de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha terminado para siempre. ¡Qué linda promesa! Esa cita tú la puedes encontrar en este libro maravilloso que se titula La historia de la redención. Un libro escrito por Elena G. de White y que es un libro maravilloso que no puedes perder la oportunidad de no tenerlo en tu biblioteca personal. Así que te invito a que lo puedas adquirir descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como ustedes se han dado cuenta, amigos, Dios tiene sus propósitos y aunque a veces parecen demorar, sin embargo, Él está tratando de hacer algo mejor por cada uno de nosotros. En este momento recibimos la aplicación personal importante y también la oración de despedida. Gracias, pastor. Amigos y hermanos, siempre es mejor seguir el camino inexplicable de Dios que el camino explicable de nuestra propia imaginación. Por eso los animo a seguir el camino inexplicable de Dios, que no es tan inexplicable, porque a través de su palabra resulta siempre claro para nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, que estás en el cielo y que también estás dispuesto a estar en nuestro corazón y en nuestra vida, te pedimos que no seamos así al revisar la historia, rápidos en condenar a los egipcios, sino más bien que pensemos en nosotros mismos, si acaso la incredulidad o la idolatría no nos está ganando la partida. Que no seamos tan rápidos en condenar al pueblo de Israel por una fe vacilante, si acaso nosotros también no estamos dudando de tu palabra y de tus promesas. Danos una actitud diferente, que confía plenamente, que depende permanentemente y que actúa en consecuencia. Bendice a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, cubre la necesidad de cada uno. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, tenemos un compromiso. El día de mañana continuamos con este recorrido a través de la palabra de Dios con la inspiración profética, dándonos el consejo oportuno. Nos vemos, nos reencontramos el día de mañana.